Universidad Nacional del Nordeste. Licenciatura en Comunicación Social. Teoría de la Comunicación Social 1. Carbonelli Marcos, Esquivel Juan Cruz y Garzábal Gabriela, Introducción al conocimiento científico y a la metodología de la investigación. Páginas 17 a 41. Parte 2. La ciencia moderna, concepto y características. Se denomina ciencia a aquel conocimiento de las diferentes dimensiones de la realidad que se distingue por ser racional, sistemático y por brindar pruebas de aquello que intenté explicar. Por medio de la investigación científica el ser humano procura una reconstrucción conceptual del mundo cada vez más amplia, profunda y exacta. Bunge, 1980. La ciencia también puede ser pensada como una acumulación de conocimiento. ¿Y qué significa conocer algo? ¿Qué significa conocer un fragmento de la realidad social? El filósofo argentino Gregorio Klimovsky, 1994, afirma que para que haya conocimiento debe existir una relación entre tres elementos importantes: creencia, verdad y prueba. Con respecto a la creencia nos referimos a que cuando un científico presenta una teoría realmente cree en ella, en otras palabras, formula sus conjeturas como afirmaciones acerca de aquello que sucede en la realidad. En segundo término, la palabra verdad alude a que la afirmación o teoría elaborada por el científico pretende realizar una descripción correcta de un fragmento de la realidad. Finalmente, la idea de prueba remite a las demostraciones, testimonios o evidencias que una determinada teoría brinda acerca de su descripción de una porción del mundo. Este último elemento es sumamente importante para la diferenciación presentada entre la ciencia y otros campos de conocimiento, porque precisamente el saber mítico religioso carece de recursos para probar sus suposiciones acerca del mundo, ya que se funda en la presencia de entidades metafísicas, es decir, situadas por definición, más allá de la física. La realidad aprehensible por el ser humano por su parte, el conocimiento proveniente del sentido común, si bien puede brindarnos saberes prácticos, observa un carácter excesivamente parcial y fragmentario y, en muchos casos, no puede brindar pruebas de sus afirmaciones. Los debates que han acompañado el desenvolvimiento de la ciencia como disciplina han desplazado la búsqueda de la verdad de entre sus objetivos, por considerar este término como una pretensión excesiva, que potencialmente deriva en una forma dogmática. Es por ello que hoy los científicos prefieren hablar de teorías o hipótesis sólidas, que mediante la continua presentación de pruebas a su favor, brindan provisionalmente explicaciones certeras sobre la realidad social o natural. De esta manera podemos sostener que los tres elementos distintivos del conocimiento científico son la creencia, la orientación hacia la certeza y la presentación de pruebas acerca de aquello que se afirma. Según señala Klimovsky, 1994, para algunos epistemólogos lo que resulta característico del conocimiento que brinda la ciencia es el llamado método científico, es decir, el procedimiento, o el conjunto de ellos, que nos permite obtener dicho conocimiento y al mismo justificarlo, en otras palabras, dar pruebas acerca de su validez. Tal como mencionamos en párrafos precedentes con respecto al término verdad, actualmente existen importantes debates al interior del campo científico sobre la existencia de un único método científico o varios, de acuerdo a las características de los diferentes objetos de estudio o fragmentos de la realidad que se pretenden estudiar. Frente a estas controversias, que presentaremos debidamente en el transcurso de la unidad 3, estableceremos una idea mínima acerca del carácter metódico de la ciencia. El conocimiento que proporciona la ciencia es metódico porque la producción de saberes acerca de la realidad no se establece de cualquier manera o mediante criterios arbitrarios, sino que se formula mediante una serie de pasos que el científico debe cumplir rigurosamente a la hora de presentar una teoría, es decir, una determinada idea o planteo sobre algo que ocurrió o ocurre en la realidad. Uno de los procedimientos consensuados en torno al carácter metódico de la ciencia resulta de la necesaria presentación pública de las pruebas o argumentos en favor de una determinada teoría. En otras palabras, las evidencias que sostienen una determinada teoría deben ser pasibles de ser revisadas por la comunidad científica,
a los fines de ser aceptada o desechada. Teoría, conjunto de conceptos relacionados entre sí, que presentan un punto de vista sistemático sobre nudos problemáticos de la realidad social y especifican una particular relación, muchas veces ininteligible, entre variables, en el intento de comprender y explicar, que no siempre resulta posible, fenómenos. Estas últimas apreciaciones nos introducen a la idea que la ciencia también comprende una actividad social. Ello significa que en su desarrollo interviene un grupo social definido, los científicos, cuya tarea primordial es la producción de ideas acerca del mundo. Como todo emprendimiento humano, la ciencia posee una historia propia que se caracteriza por los debates continuos entre diferentes corrientes o escuelas acerca del estatus científico o no de algunas ideas, la demarcación de los objetos de estudio y la construcción de mecanismos que permitan establecer bajo qué condiciones una teoría puede ser considerada científica y cuándo no, entre otras discusiones. Volveremos sobre estos ejes cuando profundicemos sobre la historia del pensamiento científico moderno en las unidades 2 y 3. Las áreas científicas. Llegado a este punto, es preciso mencionar que el campo científico puede dividirse en diferentes áreas. Gaeta y Robles, 1985, destacan aquellas disciplinas abocadas al estudio de la ciencia misma, la historia, la sociología y la psicología de la ciencia. La historia de la ciencia se ocupa de la comprensión de los principales debates que han transcurrido en el campo científico a lo largo del tiempo y que han marcado sus principales desarrollos. Por su parte, la sociología y la psicología de la ciencia se concentran en las particularidades de la comunidad científica como grupo social, sus mecanismos de interacción, sus relaciones de poder, entre otras cuestiones. Una de las áreas más importantes del campo científico lo representa la epistemología. Dicha disciplina remite al estudio de los problemas propios del conocimiento científico, tales como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que inciden en su producción y los criterios por los cuales se lo justifica o invalida. La epistemología constituye entonces el estudio de las condiciones de producción y validación del conocimiento científico. Klimovsky, 1994. Klimovsky, 1994, señala que la epistemología se formula una pregunta crucial para comprender y analizar la importancia de la ciencia en los tiempos actuales. ¿Por qué debemos creer en aquello que afirman los científicos? El conocimiento científico no se acepta porque sí o de una manera arbitraria o impuesta. Por el contrario, y como ya tuvimos ocasión de mencionar, cada teoría e hipótesis es examinada exhaustivamente por los científicos a los fines de establecer, en primera instancia, si se trata de una forma de conocimiento que pertenece efectivamente al campo de la ciencia, y en segundo lugar, si es válida o no. Para la epistemología, todas las teorías, sean nuevas o tradicionales, deben pasar por el testeo de los criterios de demarcación para establecer cuáles formulaciones o descripciones de la realidad merecen ser llamadas científicas y cuáles no. Frente a cualquier teoría, el epistemólogo se preguntará por su emergencia como fenómeno histórico, social o psicológico y, fundamentalmente, por qué hay que considerarla como buena o mala, o cuáles son los criterios para decidir si una teoría es mejor o peor que otra. Otra de las áreas científicas de importancia es la metodología científica. A diferencia de los epistemólogos, quienes se dedican a la metodología no ponen en duda el conocimiento ya producido y aceptado por la comunidad científica. Sus objetivos se concentran, por el contrario, en la búsqueda y aplicación de estrategias que se orientan a incrementar el conocimiento. En otras palabras, podemos decir que la metodología consiste en la producción de diversas herramientas para obtener datos sobre fenómenos o hechos de la realidad. El mismo autor, 1994, señala la fuerte estrechez entre la epistemología y la metodología, en la medida en que el metodólogo indudablemente debe apelar a recursos epistemológicos para obtener conocimientos que sean genuinos. Por su aplicación directa sobre el campo de estudio, es posible sostener que la metodología es posterior a la epistemología, aunque en verdad ambas áreas se encuentran ostensiblemente integradas en el trabajo científico.
Asimismo, la producción científica incide, en la mayoría de los casos, en el transcurrir cotidiano de las sociedades, en la medida en que sus descubrimientos, saberes y apreciaciones se aplican para el mejoramiento del contexto de vida natural y cultural. El epistemólogo argentino Mario Bunge denomina tecnología a la aplicación de los adelantos e ideas científicos en la dimensión práctica de la vida. Esta particularidad del campo disciplinar científico conlleva el desarrollo de la discusión sobre la dimensión ética de la ciencia, a los fines de establecer en qué medida los conocimientos obtenidos pueden resultar provechosos o negativos para la humanidad cuando sean aplicados. Divisiones al interior del campo científico: ciencias formales y ciencias fácticas. Una de las divisiones más extendidas al interior de la ciencia como disciplina es la que se establece entre las denominadas ciencias formales y ciencias fácticas. Bunge, 1980, Gaeta y Robles, 1985, Klimovsky, 1994. Por ciencias formales se entiende aquellas formas de conocimiento que no se formulan sobre objetos, personas, procesos y hechos, sino que se ocupan de entes ideales y abstractos, que solo existen en la mente humana, pero no fuera de ella. Sus enunciados no requieren de la confrontación empírica para validarse. En este sentido, las ciencias formales no brindan ningún tipo de información sobre la realidad y sus múltiples dimensiones, por eso se considera que no son ciencias objetivas. El ejemplo paradigmático de las ciencias formales son la lógica y la matemática, que tratan con entidades abstractas, como los números, las figuras geométricas o las tablas de verdad. El concepto de número abstracto, por ejemplo, es utilizado en muchísimas situaciones de la vida cotidiana justamente para cuantificar objetos materiales. Decimos entonces que tenemos 5 pares de zapatos, pero el concepto de 5, a diferencia de los zapatos, es inasible para la investigación empírica, no se puede ver, tocar, conocer, manipular, etc. A partir de esta caracterización podemos afirmar que las ciencias formales jamás se entran en conflicto con la realidad, sino que, por el contrario, se aplican a ella, a partir de su empleo en la vida cotidiana. La lógica y la matemática se denominan precisamente ciencias formales por ocuparse de inventar y asociar nociones formales. Sus objetos no son ni cosas ni procesos, sino más bien formas en las que se puede verter el contenido de los objetos que sí se pueden ver y tocar o que sufren modificaciones con el correr del tiempo. En el ejemplo recientemente citado, el concepto de 5 da forma al contenido empírico de X cantidad de zapatos, permitiéndonos en definitiva contabilizar 5 pares de zapatos, de acuerdo a los objetivos propuestos, y no 2, 6 o 1000. Como señala Bunge, 1980, en definitiva la lógica y la matemática establecen contacto con la realidad a través del lenguaje. Esto último nos permite dar cuenta de las relaciones o correspondencias que se establecen entre las formas o conceptos mencionados, y las cosas o procesos pertenecientes a cualquier nivel de la realidad. Fundamentalmente las ciencias naturales, la física, la química, la astronomía, etc., emplean a la matemática como herramienta de precisión para analizar las complejas relaciones que se establecen entre hechos físicos y entre los diversos aspectos de los hechos físicos. Por ciencias fácticas o empíricas se entiende aquellas formas de conocimiento que se ocupan de estudiar los procesos, los objetos y sucesos que conforman la realidad natural y social. El conocimiento científico es fáctico en la medida en que parte de los hechos, los analiza y luego realiza una explicación sobre sus cualidades, transformaciones y relaciones que se denomina teoría. También podemos conceptualizar a la teoría como un sistema de ideas que explica algún fragmento o recorte de la realidad. A diferencia de las ciencias formales, en las ciencias fácticas, la racionalidad, es decir, la coherencia existente al interior de un sistema de ideas, es necesaria, pero no suficiente para establecer que una determinada teoría es correcta. Además de la racionalidad, se le exige que los enunciados fácticos mantengan una relación estrecha con la experiencia. ¿Qué queremos decir con esto? Que la validez o la aceptación de un determinado enunciado científico depende de la posibilidad de demostrar en el mundo real aquello que la propia teoría afirma.
En síntesis, la ciencia se ramifica en su interior en ciencias formales, o ideales, y fácticas, materiales. Esta primera división se produce a partir de la consideración del objeto o tema en el cual se concentra cada una de estas partes. Paralelamente también es posible dar cuenta de diferentes especies de enunciados que utiliza cada una. Mientras los enunciados formales consisten en relaciones entre signos, los enunciados de las ciencias fácticas se refieren a entidades, cosas que tienen existencia más allá de la ciencia, sucesos, objetos, personas y procesos. Finalmente, esta división también observa una diferenciación metodológica por la que se ponen a prueba los enunciados, mientras las formales utilizan exclusivamente la lógica para demostrar sus teoremas que nada informan sobre la realidad. Las fácticas necesitan del experimento y la observación, testeo y comprensión de la realidad para aceptar o rechazar sus conjeturas. En otras palabras, las ciencias fácticas deben atenerse al análisis de lo que sucede y fundamentar en qué medida sus hipótesis se adecuan a los hechos y consiguen explicarlos. A su vez, las ciencias fácticas, también llamadas empíricas, pueden subdividirse en dos sectores importantes, de acuerdo al recorte de la realidad que analizan. Por un lado se encuentran las ciencias naturales, también denominadas ciencias duras, que, como su nombre lo indica, estudian los fenómenos de la naturaleza y el universo, tanto a los seres vivos como los inertes. La física, la química, la astronomía, la biología y cada una de sus particiones internas son ejemplos de ciencias duras. Por otro lado, se encuentran las ciencias sociales, también denominadas ciencias del ser humano. En su caso, el objeto de estudio se concentra en las producciones culturales, tanto las que pertenecen al pasado como aquellas que tienen lugar en el presente. Por producciones culturales entendemos el conjunto de acciones, intenciones, motivaciones y proyectos que los seres humanos realizan en sus interacciones a través del tiempo. Son ejemplos de ciencias sociales la sociología, la historia, la ciencia política, la antropología, la economía y cada una de sus divisiones internas. Entre los objetos de estudio de las ciencias naturales y las ciencias sociales se registra una diferencia radical, a partir de la inclusión de estas últimas en la dimensión subjetiva de los seres humanos, con sus deseos e intenciones más profundos. Este contraste ha provocado un intenso debate que continúa hasta nuestros días en torno a la existencia posible o no de un único método para todo el campo científico. Profundizaremos sobre estas controversias en la unidad 3. Características de la ciencia. Dos de los rasgos esenciales que ostentan tanto las ciencias de la naturaleza y de la sociedad son la racionalidad y la objetividad. Ambos conceptos han sido mencionados en párrafos precedentes y a continuación los analizaremos en detalle. Según Bunge, 1980, por conocimiento racional se entiende aquel saber que está constituido por ideas y cuya base es el pensamiento o razón del ser humano. Tanto el punto de partida como el punto final del trabajo científico son conceptos que dicen algo acerca del mundo, y no imágenes, sensaciones o intuiciones vagas e imprecisas. Asimismo, esas ideas no se acumulan de manera caótica y desordenada, sino que se organizan en un sistema, es decir, en un conjunto ordenado de enunciados, teorías. A partir de estas precisiones podemos afirmar que el conocimiento científico racionaliza la experiencia en lugar de limitarse a describirla superficialmente o simplemente realizar un inventario de acontecimientos. La ciencia da cuenta de los hechos, no contabilizándolos, sino intentando explicarlos por medio de sus propias herramientas, las hipótesis, en muchos casos, a partir de leyes y sistemas de hipótesis, teorías. Los científicos conjeturan lo que hay más allá de los hechos observables y continuamente inventan conceptos, átomo, masa, energía, para el caso de las ciencias naturales, poder, capital, clase social, en el de las ciencias sociales, que aunque no tienen existencia empírica, refieren a las cosas, sus cualidades y relaciones. Por ejemplo, ni los científicos ni los ciudadanos perciben directamente los campos eléctricos o el estatus de los grupos sociales, sino que infieren su existencia a partir del estudio de ciertos hechos particulares y a partir de ellos construyen los conceptos mencionados que dan cuenta de sus particularidades.
Con estos elementos, la ciencia desarrolla una racionalidad propia, un lenguaje o lógica inherente que la distingue, en definitiva, de otras esferas de la actividad humana, como la religión, el saber mítico o la tradición, que también poseen las suyas propias. La noción de objetividad alude, en primera instancia, a la pretensión de conocimiento de un objeto de estudio determinado de antemano, a partir de la adecuación de las ideas con aquellos hechos que se pretende estudiar. En otras palabras, los conceptos e ideas son objetivos en la medida en que se asemejan a aquello que dicen representar. Por ejemplo, el concepto de proletariado de Karl Marx será juzgado como acertado por la comunidad científica en la medida en que él mismo dé cuenta, en el desarrollo de sus enunciados, de las características y situación social de los sectores no propietarios de los medios de producción en el sistema capitalista. Esta noción de objetividad, basada en la pretensión de correspondencia entre los conceptos y las cosas, supone asimismo una relación especial entre el sujeto y el objeto de estudio en el proceso de conocimiento, asumiendo que el objeto existe fuera independientemente del sujeto cognoscente, siendo además, fuente exterior de las sensaciones de este último. Orientado hacia estos fines, el investigador procura paralelamente despojar a la tarea científica de cualquier elemento subjetivo que pudiera contaminar el acceso a la verdad o, cuanto menos, a una correcta descripción de la realidad. Tal como profundizaremos en la unidad 3, esta idea de objetividad asociada a la noción de neutralidad valorativa, Schuster y Pecheny, 2002, ha sido objeto de un amplio debate en el campo de las ciencias sociales, a partir de la emergencia de diversas corrientes teóricas en la segunda mitad del siglo XX. Estas cuestionaron la pretensión de diferenciar el mundo de los hechos del de los valores, y la intención de marginar la identidad y el poder de juicio e intervención del científico de las tareas de investigación y producción del conocimiento. Tras estas dos nociones principales, existen otras características distintas de la labor científica, que enumeraremos a continuación. La ciencia posee un carácter analítico. En cada una de sus investigaciones, los científicos realizan un recorte de la realidad, social o natural, a los fines de abordarla con exhaustividad. Cada investigación científica no se propone, por ejemplo, responder al interrogante sobre las características del universo o de las sociedades en su conjunto. Se trata, en cambio, de entender una situación en términos de la totalidad de sus componentes, intentar descubrir los elementos que componen cada totalidad, social o natural, y las interconexiones que explican su integración. Los problemas sobre los que se concentra una investigación científica son parciales, estrechos, pero a medida avanza, sus horizontes se amplían, y el conocimiento obtenido en primera instancia sirve para buscar objetivos más amplios. Por ejemplo, una investigación que se planteó en un primer momento explicar las variaciones de caudal en un río determinado, luego de esta etapa, puede proponerse estudiar los cambios acontecidos en toda la cuenca hídrica a la que ese río pertenece. O en el caso de una investigación económica, el conocimiento de las intenciones de las decisiones de ahorro, inversión y consumo por parte de una red de clientes bancarios puede utilizarse como punto de partida para el estudio de esos mismos comportamientos en un grupo social más amplio y en otras circunstancias socioculturales, como por ejemplo, los habitantes de una ciudad. En definitiva, la investigación comienza descomponiendo sus objetos a fin de descubrir el mecanismo interno responsable de los fenómenos observados. A posteriori se preocupa por el examen de la interdependencia de las partes y la etapa final es la tentativa de reconstruir el todo en términos de sus partes interconectadas. Bunge, 1980. La ciencia tiende a la especialización. En sintonía con la característica precedente, cada una de las disciplinas que componen el campo científico, se concentra en el análisis pormenorizado de un segmento de la realidad, y sus avances constituyen una profundización de los objetivos de conocimiento pautados en un área social o naturaleza determinada. Esta lógica orientada hacia la especialización explica la multiplicidad de técnicas de investigación desarrolladas, como asimismo la independencia relativa de diversas subdisciplinas científicas. Como ejemplo de estudios especializados, podemos citar el surgimiento de la sociología rural, política, educativa y de la religión, y
así como divisiones internas de la economía, la micro y la macroeconomía. El conocimiento científico es claro y preciso a diferencia del conocimiento del sentido común, que se caracteriza por su inexactitud y vaguedad. La ciencia procura la precisión, es decir, la mayor concordancia posible entre sus enunciados y lo que aconteció o acontece en la realidad, tal como advierte Bunge, 1980. Esta inclinación no significa que el desarrollo de la ciencia carezca de errores e inexactitudes, pero una de sus misiones consiste precisamente en elaborar técnicas para detectar esos problemas y sacar provecho de ellos. Para obtener la claridad y precisión mencionadas, una de las pautas científicas claves resulta la formulación concreta de los problemas a los cuales el investigador decide abocarse. Otra de las cláusulas necesarias es la construcción de conceptos cuyas definiciones y términos teóricos consigan explicar, describir o comprender fenómenos o sucesos de la realidad natural y social. El conocimiento científico es comunicable. Cada uno de los descubrimientos y avances obtenidos por investigaciones científicas no pueden reservarse para el ámbito privado. Por el contrario, los resultados deben publicitarse, en primera instancia, al interior de la comunidad científica, para que aquellos científicos que no participaron en la investigación puedan examinar y comparar sus conclusiones a la luz de los hallazgos de estudios precedentes. En segundo término, la ciencia divulga el estado de sus producciones al conjunto de la sociedad a los fines que éste evalúe su utilidad en virtud de sus problemas contemporáneos. La investigación científica es metódica. Los planteos de los múltiples estudios científicos no son erráticos, sino planificados. En la tarea de investigación de un tema determinado, cada científico sigue una serie de reglas establecidas por el campo científico que él mismo integra, no solamente en lo que refiere a la actividad de producción de teorías, sino en la totalidad del proceso de investigación, en la recolección de datos, en la formulación de hipótesis preliminares, en la construcción del andamiaje teórico y, finalmente, en las puestas a prueba de las conclusiones alcanzadas con la experiencia. Esta última metodología es característica de las ciencias naturales, enriquecida con la posibilidad de la experimentación a partir de la situación de laboratorio. En el caso de las ciencias sociales, las teorías presentadas sobre las acciones de los sujetos, entre otras producciones culturales, son testeadas a partir de otras herramientas, que apelan, por ejemplo, a la interpretación de sus motivaciones y a la recreación del contexto donde dicha praxis tiene lugar. El conocimiento científico es sistemático. Una ciencia no es un agregado de informaciones inconexas que cada investigación detalla de manera individual y aislada, sino un sistema de ideas, conectadas lógicamente entre sí. Cada uno de los campos en los que la ciencia se divide contiene teorías o sistemas de ideas que mantienen vínculos estrechos. La ciencia es abierta. A excepción de los entes metafísicos, no existen barreras a priori que limiten el conocimiento científico, tanto en campo de las ciencias duras como aquellas consagradas al ser humano y sus actividades del pasado y del presente. La propia actividad científica, en su especialización y continuo desarrollo teórico y metodológico, proporciona nuevos temas para abordar, a partir de la noción de descubrimiento. Cuando en el campo científico se realiza un descubrimiento, esto es, la producción de una explicación sobre un hecho, un objeto o un proceso sobre el que hasta ese momento no se había considerado, se generan nuevas líneas de investigación que continúan, o se desarrollan de manera paralela al estudio precedente. Como ejemplo, podemos citar el descubrimiento de un nuevo planeta en el campo de la astronomía, que impulsa en muchos casos, la revisión de los planteos teóricos que daban cuenta de la evolución del espacio o el estudio de nuevos procesos orbitales. En el área de las ciencias sociales, puede darse la situación del hallazgo de nuevas fuentes escritas sobre un acontecimiento histórico, que propician la profundización de nuevas aristas sobre el mismo hecho. La ciencia es autocorrectiva. Las nociones acerca de nuestro medio natural o social se encuentran en permanente movimiento, es decir, todas son falibles y revisables. Siempre existe la posibilidad de que surja una nueva situación, nueva información o producción teórica, en que nuestras ideas, por más firmemente establecidas que parezcan, resulten inadecuadas.
A diferencia del pensamiento religioso, la ciencia carece de dogmas, incluso los principios más generales y seguros son susceptibles de ser corregidos o reemplazados. La ciencia posee una dimensión práctica. Además de la creación de conceptos y teorías, las producciones científicas, precisamente por referirse a sucesos, procesos y objetos del mundo, inciden en la realidad, transformándola. Las revoluciones industriales cristalizadas en la generación de nuevos métodos de producción, medios de transporte y comunicación derivaron en gran medida de desarrollos propios del campo de la física y la química. Los antropólogos son convocados en varias oportunidades en juicios públicos cuando se analizan controversias interculturales.